quien nuevamente participa en un foro del G20 y, como digo yo, deja la víbora chillando, querido Jorge. Por más que le critiquen a nivel nacional, a nivel internacional, brilla Andrés Manuel López Obrador al proponer lo que son sus convicciones, ver primero por los pobres. Sí, fíjate que esto es un tema muy interesante y que también demuestra mucho el clasismo y la discriminación que existe en México. Andrés Manuel desde un principio, desde la campaña, ¿no? Y tú lo has visto cotidianamente y mucha gente lo ha visto, la oposición, la derecha, ¿no? Que se cree la única capaz de sacar al país de adelante, siempre lo ha visto como menos, ¿no? Como ese personaje que se come las heces, que no habla rápido, que no habla de corrido, incluso ese tuit famoso, ¿no? En donde Denise Dresser, pues prácticamente hacía del pueblo donde nació Andrés Manuel como así como una cosa muy menor, ¿no? Así como este es como el populacho. Y creo que esa cuestión de ver a Andrés Manuel como el líder de los olvidados, de los pobres, ¿no? Como el que es incapaz, el que se tardó, ya sabes, estos discursos, más de 10 años en titularse, el que no sabe hablar inglés, el que va a dejar al país en el ridículo en el extranjero, el que qué pena que vaya a otros lugares, porque imagínense Andrés Manuel que no es digno, ¿no? De ser un político así como un político de talla internacional, pues en estos 2 años ha demostrado perfectamente que es un político muy en la cuestión internacional. No solamente si nosotros vamos revisando poco a poco, logró, digamos, tener una relación, que es una relación complicada para prácticamente todos los países y lo ha sido durante muchísimos años con Estados Unidos, pero también en una relación con Estados Unidos y con una persona tan inestable, tan voluble, tan complicada como resulta ser Donald Trump. Y él logró en esta relación tener una capacidad de negociación, logró ir a la Casa Blanca, gritar los tres Viva México, digamos, muy fuertes. Entonces creo que esa capacidad que ha tenido la evidenció en la relación con Estados Unidos. Posteriormente hay que recordar también que en este mismo, digamos, concierto de las naciones, él fue el primero que dijo las vacunas, cuando existan, si es que existen las vacunas contra el coronavirus, contra el COVID-19, deben de ser para todo el mundo, o sea, no se deben de quedar, no se debe de pensar primero en el negocio de las farmacéuticas, sino que se debe de pensar en la salud de toda la población, en la salud de la población mundial en los países pobres. Y recuérdate que ese discurso que él mencionó empezó digamos, a calar en otras naciones e incluso se hizo una declaración, la declaración que tuvo en la ONU una mayor aceptación por parte de México. Y entonces esto también indica que Andrés Manuel, o sea, una cuestión de mucha experiencia, pero reconocido internacionalmente como un líder, ¿no? Y ahora en esta reunión del G20 de estos países que les llaman los países más ricos del orbe, ¿no? Donde están los presidentes y las naciones que tienen el mayor desarrollo económico y la mayor riqueza, pues Andrés Manuel lo que hizo fue mostrar, esto hemos hecho, pero también hubo dos propuestas al final de su intervención, son muy claras. Una, que es que en esta pandemia los países más afectados son los países pobres, ¿no? Y los países que durante muchísimos años han sido agarrados de estas naciones, digamos, poderosas, ricas y de sus organismos internacionales, para continuar siendo naciones subdesarrolladas, naciones que tienen altos índices de pobreza, y lo que dice Andrés Manuel es, vamos a hacer que estas naciones puedan pasar mejor esta crisis económica que es mundial y hay que perdonar la deuda, ¿no? Hace tiempo ya, en abril de este año, el G20 había decidido no condonar, sino hacer una prórroga de los pagos de los países pobres en cuanto a las deudas que tienen con los países ricos. Y ahora Andrés Manuel dice, no, hay que perdonar esta deuda, es decir, hay que olvidarnos. Y esa es una propuesta que hizo. La otra es que a los países que no son tan pobres, pero que no son ricos, hay que tener y la capacidad de que haya créditos a
una tasa de interés como es recibida por los países ricos, es decir, que haya una equidad. Y esas dos propuestas pues fueron muy bien recibidas y especialmente por algunos países, pero especialmente por China. El presidente de China secundó esta política de Andrés Manuel de decir, bueno, hay que acabar con la pobreza en el mundo. Y estos son elementos importantísimos que aunque parecería lógico, es decir, pues sí, hay que acabar con la pobreza, pero muchas veces en estas grandes en reuniones de los países, son cosas que no se discuten o que no se discuten a fondo o que solamente son discursos, ¿no? Entonces, creo que la política de Andrés Manuel ha sido una política inteligente, astuta, y a pesar de que él siempre ha dicho que la mejor política internacional es la política interior, es decir, la política que se hace en el país, lo que se ha visto es que Andrés Manuel ha logrado brillar, ¿no? Y yo pienso que teníamos desde hace muchísimos años esta necesidad de tener un líder en América Latina fuerte y un líder en América Latina que fuera de México, ¿no? Nuestros anteriores presidentes, pues prácticamente habían sido como trapos, ¿no? De los grandes fondos, del Fondo Monetario Internacional, del Banco de México, del gobierno, del Banco del Mundo Mundial, del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y ahora resulta ser que Andrés Manuel se ha parado, ¿no? Y ha recibido críticas interiormente, digamos, en la política interna, porque critica las políticas del Fondo Monetario Internacional, porque critica a las calificadoras, porque dice que y desmiente a los medios internacionales. Y yo creo que eso le ha dado un prestigio muy fuerte fuera del país y un prestigio que se ha ganado y se le considera un gran líder mundial y se le considera como uno de estos líderes de América Latina que representa este foco digamos, este foco enfocado hacia la justicia, enfocado hacia la izquierda, hacia el progresismo, ¿no? Lo cual a mí me parece que es importante y que a la luz de estos hechos, pues toda la guerra sucia, que significaba que esto que era un ignorante, que no sabe hablar inglés, que nos va a dejar en ridículo, pues los que han quedado en ridículo, pues son todos esos que criticaban a Andrés Manuel en este tema. Las vacunas